9 en punto. CMI, la noticia. Café alcanza precio récord en la bolsa de Nueva York, $2.79. Carga de café en Colombia supera los 2.500.000 pesos. Gigantesca movilización de ayudas para damnificados del invierno. Consejo de Estado blinda investigación contra campaña Petro Presidente por violar presuntamente topes electorales. Mancuso tiene 60.000 procesos pendientes, advierte Corte Suprema. Denuncian por falso testimonio a exdirectivos de gestión de riesgo. Rusia está dispuesta a hablar de paz con Ucrania, dice Canciller Murillo. Nuevo alivio a deudores del ICETEX. Escándalo en Estados Unidos. Trump nomina para fiscal a congresista acusado de tráfico sexual. Colombia alista reactivación de exportaciones de energía a Ecuador. Buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de CMI La Noticia. El precio del café colombiano en el mercado de Nueva York alcanzó un nivel récord. La libra del grano llegó a una cotización de $2.79, un precio que no se registraba desde hace 13 años. La carga de café en Colombia también alcanzó un precio récord de $2.505.000 pesos. El precio del café sigue marcando máximos históricos y en la jornada de este jueves el grano se cotizó a $2.79 la libra, niveles que no se observaban desde hace 13 años. La tendencia se da por la menor oferta de Brasil como primer productor, lo que mantiene una presión al alza sobre los mercados internacionales. El aumento se refleja en el precio interno que ya alcanzó los $2.505.000 pesos, una alza de 3,08% frente a la jornada de ayer. Las cifras aumentan el valor de la cosecha cafetera en favor de los productores. Como consecuencia de las dificultades climáticas que se presentan en los dos principales países productores de café del mundo, Brasil y Vietnam. Este aumento significativo del precio llega en momentos en que Colombia avanza en más de 400 municipios cafeteros con su cosecha del segundo semestre. Estos recursos dinamizan las economías de las regiones y, por supuesto, ayudan a que las familias caficultoras irriguen la economía de todas sus regiones. La tendencia podría mantenerse hasta el cierre del año. En otras noticias, se agudiza la emergencia invernal en todo el país. La Fuerza Aeroespacial desplegó todo un operativo para llevar ayudas a los damnificados. El presidente Gustavo Petro sobrevoló la zona afectada por las inundaciones en La Guajira. Ante la crisis invernal que se presenta en el departamento de Chocó, la Fuerza Aeroespacial desplegó 2 aeronaves con más de 8 toneladas de ayudas. El día de hoy, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar, se efectuó el apoyo de transporte de carga humanitaria, llevando así 8.5 toneladas de ayuda humanitaria a estos territorios para atender las necesidades del pueblo colombiano. Las ayudas dispuestas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres serán entregadas a la Cruz Roja en Quibdó. Pero de igual manera mantiene en alistamiento toda la capacidad desde Bogotá con sus aeronaves pesadas y medianas de carga, asimismo como las capacidades que se cuentan en el Comando Aéreo de Combate número 5 con los helicópteros Ángel para evacuaciones y traslados en caso de ser requerido. Las ayudas humanitarias incluyen más de 900 kits de aseo, alimentación e implementos de cocina. Continuarán atendiendo a los llamados de emergencia por parte de la Fuerza Aeroespacial, llevando ayudas donde sea necesario. El Consejo de Estado blindó al Consejo Nacional Electoral en la investigación que adelanta a la campaña Petro Presidente por la presunta violación de los topes de financiación.
Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, la sección quinta del Consejo de Estado determinó que no puede ser sujeta a ningún tipo de control judicial la resolución del Consejo Nacional Electoral que abrió investigación al presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. Esto por cuanto no ha habido un fallo de fondo en este caso. Esa determinación se tomó al rechazar la primera demanda que llegó al alto tribunal pidiendo tumbar la resolución de la imputación de cargos contra el presidente. La demanda advertía que el Consejo Nacional Electoral no tenía competencias para imputar al presidente de la República. Por presunta financiación ilegal de su campaña a la presidencia en 2022, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro. El nuevo proceso que abrió la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro se da en razón de un denuncio penal interpuesto por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, en el sentido de supuesta financiación ilegal con fuente prohibida de la campaña que llevó al hoy jefe de Estado a la presidencia de la República en 2022. Mediante este oficio, la Comisión de Investigación y Acusación convocó al concejal a que amplíe su denuncia ante esa célula investigativa por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. El presidente Gustavo Petro tiene otros procesos en esa comisión de investigación. La Corte Suprema de Justicia explicó las razones por las cuales negó la libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso. Señaló que actualmente tiene 60.000 causas pendientes ante la justicia. Tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso, el presidente de la Sala de Casación Penal del Alto Tribunal expresó: ayer se produjo esa decisión en donde se deja ver cómo una medida tan importante como es la concesión de la libertad a una persona de estos antecedentes no debe ser la medida primera a aplicarse. Hacemos una serie de recomendaciones, pero también de apreciaciones en torno al derecho de las víctimas. En la decisión, los magistrados le recordaron al exjefe paramilitar las deudas pendientes con miles de víctimas. Es que estamos hablando de más de 60.000 conductas punibles realizadas por el señor Mancuso. Mancuso quedó en libertad tras ser designado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, para la Alta Corte no hay claridad en las condiciones. Al reconocerse la libertad, al designarse gestor de paz, al no decirse expresamente en qué va a consistir, al no generarse unos controles, entonces, ¿dónde queda el proceso? ¿Dónde quedan esas víctimas? ¿Dónde quedan esas medidas de aseguramiento que jueces de la República o que fiscales de la República con jueces de la República supieron imponer, que bastante también les generó a ellos, porque muchos de ellos fueron expuestos en su seguridad? Las declaraciones se dieron durante el primer encuentro de jurisdicción penal ordinaria, 20 años del sistema penal acusatorio en Colombia, que se realiza en Paipa, Boyacá. Desde Cúcuta, familiares de víctimas de los paramilitares piden que el excomandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso, cuente toda la verdad sobre las acciones adelantadas por los paramilitares en medio del conflicto. Familiares de las víctimas de Salvatore Mancuso en norte de Santander aplaudieron la negativa de libertad del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicen que hasta el momento, como gestor de paz, no ha dado resultados. Que lo tengan allá encerrado, que pague, que diga la verdad, que haya justicia, reparación y no más repetición. Según las autoridades, 11.900 personas en norte de Santander fueron víctimas de los paramilitares. Si no lo ha hecho ahorita, que es gestor de paz, que lo trajeron de Estados Unidos para Colombia con ese propósito, no ha cumplido, entonces ¿qué esperamos si le hubieran dado la libertad? Es necesario que Mancuso le cuente al país de su relación con criminales y personalidades que se encuentran en la impunidad y que tienen que responder ante la justicia por los muertos y desaparecidos en norte de Santander y la frontera con Venezuela.
Arrecia el enfrentamiento entre grupos armados en Arauca. A través de un comunicado, el ELN reconoció la ejecución de 2 personas de la región a las que señalaba como mercenarias. Las organizaciones y los movimientos sociales rechazaron el accionar de ese grupo guerrillero. Oriente Rebelde. El Frente Oriental del ELN acusó a los 2 ejecutados de haber quemado 2 camiones, uno que transportaba queso y el otro de un ciudadano de la región. En el barrio San Antonio, municipio de Tame, departamento de Arauca, fueron ajusticiados Carlos Larraondo y Carlos Torres. Una actitud que fue rechazada por los analistas del conflicto armado. Nosotros estamos seriamente preocupados por la situación de Arauca, porque ya el nivel de tensión entre grupos armados, ahí opera el ELN, el Frente de Guerra Oriental, y también opera el Frente Décimo al mando de alias Pescado, y estos 2 grupos se han declarado una guerra. No es la primera vez que ocurre, pero siempre las afectaciones a civiles son gigantes. Entonces el ELN ahora está haciendo una especie de campaña de limpieza y se adjudican estos 2 últimos asesinatos, pues lo cual es gravísimo. Según la ONU, en Arauca, los grupos armados han asesinado a 13 defensores de derechos humanos este año. Lo que tenemos que hacer realmente es que el ELN adquiera un compromiso de desescalamiento de las acciones bélicas. El problema es que eso implica también que la fuerza pública del gobierno colombiano pues tome posición frente a la recuperación del control territorial en Arauca, porque si hay zonas que siguen, digamos, con un control muy fuerte del Frente Décimo, que en este momento no está en negociaciones, pues uno no se explica cómo, digamos, la fuerza pública tampoco ha tomado medidas contra este grupo que sean realmente efectivas. Hemos perdido mucho la capacidad de inteligencia y la capacidad de acción. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN se verán las caras nuevamente el próximo 19 de noviembre en busca de pactar un nuevo cese bilateral del fuego. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del expresidente del Senado, Iván Name, asistió a la Corte Suprema de Justicia. Declaró en el caso de presunta corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que demandó por falsedad testimonial a los exdirectivos de la entidad. La concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del expresidente del Congreso, Iván Name, entregó explicaciones a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la financiación de su campaña política. Fue una gran oportunidad para poder reiterar y ratificar la inocencia de mi padre. María Clara Name fue nombrada por Sneider Pinilla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Riesgo. Según el expediente, ella habría recibido parte de los dineros que le habrían sido entregados a su papá para financiar su campaña al Consejo de Bogotá. Pero quiero decirles que las cuentas de campaña son de público conocimiento. Su abogado Jaime Lombana dijo que denunciaron a quienes lo salpicaron. Contra el señor Sneider Pinilla, contra el señor Olmedo López, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano en Córdoba, y Gabriel Enrique Calle, candidato a la gobernación de ese departamento, papá y hermano del congresista Andrés Calle, también fueron señalados de recibir dineros de la corrupción. Ellos serán escuchados mañana por la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Vladimir Putin está dispuesto a hablar de paz con el de Volodymyr Zelensky. Eso fue lo que dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra de visita en Moscú. Además de las relaciones bilaterales que fueron tratadas por el ministro Luis Gilberto Murillo, canciller, y su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, fue tratado el tema de la guerra con Ucrania. Trajimos un mensaje de paz en lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, y les invitamos a resolver esto en diálogos políticos y diplomáticos, a conversar sobre la paz, y que Colombia está dispuesta a contribuir en la medida que lo soliciten. Y fue muy claro el ministro Lavrov que Rusia está dispuesta y abierta a conversar sobre paz con Ucrania, y que ese ha sido el mensaje del presidente Putin, así que Colombia seguirá trabajando por la paz. El canciller, quien estudió en Moscú, recibió el título honoris causa de la Universidad de Geología de Rusia. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, sancionó la ley que impide la inmovilización de las motos en ciertas circunstancias.
Con la ley sancionada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, las motos no podrán ser inmovilizadas por infracciones menores. Antes eran inmovilizadas y al infractor se le ponía el comparendo. Doble gasto, de acuerdo con los autores de la iniciativa. Es una reforma al Código de Tránsito o Ley 769 de 2002, que iguala las causales de inmovilización entre conductores de vehículos y de motocicletas. El presidente Gustavo Petro no la sancionó, por eso le correspondió al jefe del legislativo. Hoy en Colombia hay 11,5 millones de motocicletas. La mayoría de ellos son personas que trabajan de su motocicleta, su sustento, el mensajero, el que vive como herramienta de trabajo en la moto. De acuerdo con los autores de la norma, se acaba con ello el negocio de grúas y parqueaderos que tenían azotados a los ciudadanos que se movilizan en motocicletas. Gremios médicos plantearon sus cuestionamientos a la reforma a la salud que esta semana se discute en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Piden que el régimen especial de contratación beneficie a trabajadores de hospitales y clínicas privadas. A través de este comunicado, difundido además con un video por redes sociales, la Asociación de Sociedades Científicas, uno de los más representativos gremios de los médicos en Colombia, hace observaciones a los artículos aprobados en la nueva reforma a la salud que cursa en la Cámara de Representantes por considerar que lo aprobado hasta ahora no mejora las condiciones laborales del personal de la salud. Esto no nos representa ningún cambio en la contratación laboral de los trabajadores de la salud. Sigue siendo tan precaria como lo es actualmente. Esta semana en primer debate fueron aprobados 21 de los más de 50 artículos que tiene la reforma a la salud. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior anunció un nuevo plan de beneficios para los deudores de la entidad. Buenas noticias para los deudores de ICETEX. Durante la Feria de Oportunidades que tuvo lugar en Cali y de la que participaron 1.500 estudiantes, la presidenta encargada de la entidad, Patricia Abadía, entregó importantes anuncios para sus beneficiarios. Las personas que hoy en día y los jóvenes que se encuentran endeudados con el ICETEX pueden condonar hasta el 100% de sus intereses corrientes vencidos y moratorios. Esta jornada va a iniciar el 18 de noviembre y va hasta el 21 de diciembre. Este beneficio será aplicado para quienes completen entre 90 y 360 días en mora. A este programa se suman la condonación parcial de capital por compensación social y la propuesta de que las entidades territoriales financien la educación superior con recursos del Sistema General de Regalías. En Bogotá, las autoridades desmantelaron una central telefónica dedicada a la extorsión que funcionaba dentro de la cárcel La Modelo en el occidente de la capital. Como si se tratara de un call center, pero dedicado al delito de la extorsión, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar a un grupo delincuencial que desde la cárcel La Modelo lograba rentas criminales entre 60 y 100 millones de pesos semanales bajo la modalidad de extorsión. Es un gran resultado, muy importante. Debo destacar que la extorsión carcelaria que surge de las cárceles en nuestra ciudad está cercana al 40%. El 40% de la extorsión que ocurre en Bogotá surge de las cárceles. En la diligencia de registro y allanamiento se logró la incautación de 8 armas cortopunzantes, 58 dispositivos móviles, 12 cargadores, 28 cables USB, 77 tarjetas SIM card y 8 cuadernos con libretos extorsivos e información relevante que estos delincuentes utilizaban para extorsionar. En lo corrido del año se han capturado 198 personas por el delito de la extorsión.
La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá presentó la nueva factura que llegará a partir de noviembre a los usuarios de la capital del país. A partir de noviembre, la empresa de acueducto va a realizar el cambio en el formato de la factura, buscando que los usuarios permitan gestionar de manera más responsable el uso del agua con la información adecuada. Entre las novedades destacadas que va a ofrecer esta nueva factura está el acceso directo al portal de pagos de la empresa de acueducto y alcantarillado a través de PSE al escanear un código QR. También tiene unas alertas de pago que le indican si su factura es completamente en fondo blanco, son 0 días de mora. Si está a fondo azulito, ya ahí es porque tiene 60 días de mora y si no pagas muy seguramente que estamos a punto de cortárselo, si no es que ya se lo cortamos. Y fondo rosado es que ya se pasó los 60 días de mora. Los ciudadanos no tendrán que realizar ningún trámite para recibir la nueva factura. Este documento seguirá llegando a los hogares como de costumbre. Con mi canto sencillo quiero cantarle a mi patria, porque me ha dado mucho y no le he dado nada. Un fuerte escándalo estalló en Estados Unidos luego de que el presidente electo Donald Trump nominara para ocupar el cargo de fiscal general al legislador Matt Gaetz, un congresista republicano que está vinculado con casos de tráfico sexual. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del congresista Matt Gaetz del ala dura del partido como próximo fiscal general del país. Gaetz ha sido una figura influyente en temas de seguridad y justicia en el Congreso. Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz de Florida queda nominado para ser el fiscal general de Estados Unidos. Matt es un abogado tenaz y profundamente talentoso. Gaetz es un fuerte defensor de las falsas denuncias de fraude durante las elecciones del año 2020 y además se lo vincula con casos de tráfico sexual. Como fiscal general, Gaetz estará a cargo del Departamento de Justicia con el objetivo de endurecer las políticas de inmigración, reorganizar el sistema judicial y eliminar lo que Trump ha descrito como la instrumentalización de la organización bajo la administración de Joe Biden. Este nombramiento, que requiere confirmación del Senado, es el central en la administración de Trump, quien busca un fiscal general con una lealtad firme. Asimismo, Donald Trump eligió a Robert F. Kennedy Jr. para el Ministerio de Salud de los Estados Unidos. El magnate Elon Musk, designado por el presidente electo Donald Trump para dirigir la transformación de la estructura del Estado, anunció la búsqueda de superdotados que quieran trabajar con él. Por medio de su cuenta en X, informó que busca reclutar revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas semanales en el Departamento de Eficiencia Gubernamental que él dirigirá para asesorar al presidente electo en el recorte del gasto público. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la economía de ese país no da señales para poder bajar los tipos de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que las decisiones del regulador no se hacen pensando en el bienestar de ningún partido político y afirmó que los datos económicos no señalan que haya que bajar los tipos de interés demasiado rápido. The economy is not sending any signals that we need to be in a hurry to lower rates. The strength we're currently seeing in the economy gives us the ability to approach our decisions carefully. Así, aunque tras las 2 bajadas de tipos que se han llevado a cabo hasta ahora este año, la política monetaria está encaminada hacia un escenario más normal y el camino para llegar a él no está predeterminado. En cuanto a la inflación, Powell afirmó que se ha disminuido sustancialmente desde su punto máximo y que la Fed cree que está en una trayectoria sostenible hacia la meta del 2%. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará a Perú para participar de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en donde tendrá un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping. Entre tanto, en el marco del inicio de la cumbre, manifestantes expresaron su inconformidad con el gobierno, lo que provocó enfrentamientos con la policía antidisturbios.
Modernice o cambie su ascensor con Mitsubishi Electric. Obtenga beneficios en seguridad, confort y eficiencia. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de casi todas las grandes economías de América Latina. Con la inauguración del megaproyecto portuario en Perú para agilizar el comercio con Asia, China domina las inversiones de la región, con excepción de México y Colombia. Nosotros queremos llegar a la final, nosotros tenemos equipo para llegar a la final. Honduras y Nicaragua están bajo alerta por la depresión tropical Sara. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió a los habitantes que habrá inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pueden poner en riesgo la vida de las personas en las zonas de costa de la frontera entre ambos países. El gobierno de Nicaragua expulsó al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Esto luego de que Monseñor expresara su descontento con las autoridades locales y calificara de sacrilegio el acto de colocar música a alto volumen frente a la Catedral San Juan Bautista durante una Eucaristía el 10 de noviembre. ¿Y nosotros? El ejército de Israel bombardeó 2 barrios en Damasco, Siria, causando la muerte de al menos 15 personas, mientras que otras 16 resultaron heridas. En medio del humo y los escombros que dejó un bombardeo por parte del ejército israelí a 2 barrios en Damasco, residentes y paramédicos buscan sobrevivientes, donde según reporte de las autoridades, al menos 15 personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas. Uno de los edificios bombardeados se encuentra en el suburbio de Masé, una localidad donde las autoridades sirias suelen acoger a líderes de milicias palestinas. En Gaza, donde los ataques no cesan, al menos 30 personas fallecieron en medio de bombardeos del ejército de Israel. Tengo que responder que sí sabía, es la verdad, sí sabía. La Unión Europea anunció que aplicará una multa por 798 millones de euros a Meta. La comunidad política acusa a la empresa propietaria de Facebook e Instagram por prácticas anticompetencia en el mercado de publicidad en línea. Hay tensión en Brasil luego del atentado perpetrado por un hombre que se identificó como seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, quien se inmoló con explosivos frente a la sede del Palacio de Justicia en Brasilia. Tras la explosión de un carro alrededor de la Corte Suprema de Brasil, donde perdió la vida el hombre que llevó a cabo el ataque, la policía dio inicio a una investigación en la que determinaron que fue un acto terrorista e intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. El atacante fue identificado por las autoridades como Francisco Wenderley Luiz, de 59 años y es candidato a concejal por el partido del expresidente Jair Bolsonaro, quien había llegado a Brasilia meses antes de su acción y había alquilado una casa donde fueron hallados más explosivos de fabricación artesanal. Ante el suceso, el gobierno militarizó las calles de Río de Janeiro para garantizar la seguridad durante la cumbre del G20 que se realizará la próxima semana. El G20 nós já trabalhamos com o nível de segurança mais elevado possível, pelo nível das autoridades estrangeiras que aqui estarão. Então nós temos essa preocupação, inclusive essa semana foi decretada a garantia da lei e da ordem para que nós tenhamos também o apoio e a participación de las Fuerzas Armadas. La cumbre del G20 contará con la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que retirará la pensión a la expresidenta Cristina Fernández. Esto luego de que la justicia argentina ratificara la condena de 6 años de prisión a la exmandataria por un presunto caso de corrupción. Ante esta decisión, Fernández tachó al mandatario de pequeño dictadorzuelo.
La justicia de Bolivia desconoció a Evo Morales como presidente del partido político Movimiento al Socialismo. Con ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional respaldó la elección de Grover García como presidente de esa organización política, lo que confirma la postura de la Corte Suprema, que también había rechazado una nueva candidatura del expresidente para las próximas elecciones presidenciales. El Bitcoin volvió a batir récords y alcanzó los $94.000. El rally de la principal criptomoneda se acelera tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos, impulsado por expectativas de cambios regulatorios que favorecerían el ecosistema cripto. Los analistas internacionales aseguran que el Bitcoin podría alcanzar los $100.000 en los próximos días. El Congreso de España aprobó la ley que elimina las visas de oro para extranjeros inversores de vivienda. El documento garantizaba el beneficio fiscal a los extranjeros residentes fuera de la Unión Europea para obtener el permiso de residencia mediante una inversión de al menos 500.000 euros en casas u otros bienes inmuebles. Esto contribuyó al incremento de los precios de las viviendas y al fenómeno conocido como gentrificación, lo que dificulta el acceso a la vivienda de los residentes locales. Una expedición internacional de científicos descubrió el coral más grande del mundo. El Gran Coral está formado por millones de pólipos y tiene una dimensión de 34 metros de ancho y 32 metros de largo. Los científicos afirman que este es un descubrimiento significativo, pero también hay razones para alarmarse, ya que este coral no está a salvo del calentamiento global y otras amenazas humanas. El gobierno iraní castigará con tratamiento psicológico a las mujeres que no usen el velo. Con esta medida, el gobierno busca reforzar el uso obligatorio del hijab entre las mujeres que han dejado de usarlo en protesta por el asesinato en 2022 de Masha Amini. Ahora, quienes se nieguen a portar el velo islámico serían enviadas entonces a clínicas de rehabilitación para recibir tratamiento psicológico. En China presentaron un carro que cuenta con un mecanismo automático de separación y combinación con una aeronave. En China presentaron el Land Aircraft Carrier, un automóvil volador. El vehículo completó su primer vuelo público en la Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, también conocida como Airshow China. El automóvil realizó una aceleración lineal a baja altitud, un ascenso en espiral, un descenso a velocidad uniforme y un aterrizaje preciso con todo el proceso en piloto automático. El portaaviones terrestre está equipado con el primer mecanismo automático de separación y combinación montado en el vehículo del mundo, que puede almacenar completamente la aeronave en el maletero de la nave nodriza terrestre. La construcción de una fábrica pionera para producir estos coches voladores ya comenzó. Según la compañía creadora del carro, la producción en esta serie está prevista para finales del 2025 y su precio por vehículo ronda los $280.000. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció la reapertura de las exportaciones de energía a Ecuador. Superada la estrechez en el sector eléctrico por la recuperación en el nivel de los embalses, el gobierno reactivará las exportaciones de energía hacia el Ecuador. En tanto las condiciones energéticas del país lo permitan, podremos entregar energía al vecino país, tal como lo hicimos en diferentes momentos este año, y lo que estamos habilitando ahí es un nuevo mecanismo para que si tenemos algún recurso de autogeneración en el país, también se pueda poner a disposición. Los embalses ya superan el 62% y se acercan a la meta entre el 68 y el 70% que se requiere para el mes de diciembre.
Hoy estamos a 62%, la meta es antes de terminar el año mínimo llegar a un 70% para tener los embalses disponibles listos para lo que puede ser la sequía del próximo año. El gobierno garantiza el abastecimiento de energía al cierre de este año y 2025. El DANE reportó una nueva caída en la producción industrial con efectos negativos en la generación de empleo. Según el Departamento Nacional de Estadísticas, a través de la encuesta mensual manufacturera, la producción de la industria cayó menos 4,2% en el mes de septiembre y el personal ocupado también se redujo en menos 0,5%. La verdad es que la situación industrial es muy compleja. Mes tras mes venimos levantando estas alertas y creemos y sentimos que Colombia puede hacer mucho más de lo que está haciendo hoy en día para activar su industria. De lo contrario, vamos a perder una capacidad instalada que tenemos, que se ha construido a lo largo de mucho tiempo. El DANE también reportó que las ventas del comercio aumentaron en septiembre 1,5%, pero el personal ocupado se redujo en 1,5%. Fenalco reportó un aumento en el optimismo de los comerciantes de cara a la temporada navideña. Según el reporte periódico que difunde Fenalco, a propósito del desempeño de las ventas del comercio, el gremio dice que mejoran las señales de cara a las ventas en la temporada navideña. Se reporta una leve mejoría respecto a las ventas de septiembre anterior. Sin embargo, comparando octubre del 2023 con este, todavía no se muestra un repunte sustancial. Los empresarios del comercio se muestran más optimistas que hace un año. Las expectativas de mejoría o de optimismo crecen ligeramente respecto al año anterior. El 31% de los empresarios manifestaron tener más optimismo frente a las ventas de los meses de noviembre y diciembre. Los exportadores de Colombia alertaron por la situación que atraviesa el sector. Una caída del 1% en las exportaciones en lo corrido del año no auguran un buen final para el sector en 2024. Según Analdex, el pronóstico se hace por el comportamiento del comercio exterior en el sector minero energético. Vamos a estar con unas cifras muy parecidas al año pasado, cuando exportamos 49.500 millones de dólares, que es una cifra mediocre frente a las posibilidades de exportación que tiene Colombia. Colombia debería estar exportando el doble, debería estar exportando algo más de 100.000 millones de dólares, estamos exportando 49.500. Creo que el reto allí se hace evidente. Tras reunirse con empresarios barranquilleros, el presidente de Analdex mencionó un estado de incertidumbre por las reformas laboral y tributaria que cursan en el Congreso. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, anunció compra de tierras para reparación de víctimas del conflicto. De la reforma agraria se destinan 1.4 billones de pesos para la entrega de tierras y proyectos productivos. Se avanza la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional. Ya se tiene la compra de 32.000 hectáreas y la meta es superar las 60.000 nuevas hectáreas al cierre del año. Eso implica, pues evidentemente, alrededor de una operación de 60 a 70.000 hectáreas para la reforma agraria. En el departamento de Antioquia en particular, acabamos de entregar casi 4.000 hectáreas solo del Fondo de Reparación. Las tierras van en favor de las víctimas del conflicto armado. Por un lado, estamos comprando tierra para campesinos sin tierra, pero la plata que nosotros tenemos y con la que pagamos esos predios se va para la reparación de víctimas del conflicto. Se agilizan los convenios con la Sociedad de Activos Especiales. El Ministerio de Agricultura anunció la destinación de 45.000 millones de pesos para subsidiar créditos para el sector agropecuario.
El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de recursos que destina a través de Finagro para impulsar proyectos productivos en el campo colombiano. De esta manera se habilitan 45.000 millones de pesos para incentivar proyectos de inversión, además de beneficios para reducir el saldo de las deudas del sector agropecuario. Precisamente en este punto se da un incentivo donde se reconoce hasta el 40% del valor del proyecto, un 30% a un pequeño productor y hasta un 25% a un mediano productor. Por ejemplo, a un campesino que solicitó un crédito de 10 millones de pesos para el desarrollo de inversiones, el gobierno, a través de la entidad, le reconoce hasta 4 millones de pesos, por lo que solo tendría que pagar 6 millones de pesos de su crédito. De esta manera se agilizan las inversiones y se continúa con el impulso al sector agricultor. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.347 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,92% a 1.725 pesos. La acción de Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 6,13% a 35.520 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,07% a 35.460 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.475 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.716 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.79. El azúcar se transó en 21,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.62. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.46. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.725 pesos.